este equipo. Ok, ahí ya estamos grabando entonces. Y yo les preguntaba, ¿no? Si hay alguna inquietud, comentario que quieran hacer de lo que han leído hasta ahora o de lo que no han leído y que igual les llame la atención de algo que hayan escuchado o que alguien le haya mencionado respecto al tema de las confesiones o los credos. Todo perfecto, qué bueno, así me gusta, ¿no? Todo parejito. Pastor, me hicieron una pregunta y la repito, la replico yo acá. ¿Por qué le damos más, o al menos a la impresión que yo tengo, le damos más importancia o lo consideramos como propio el catecismo de Westminster a diferencia de los otros? ¿Qué es lo que marca la diferencia y no usamos la confesión helvética o usamos menos el de Sí, Escocia? sí, en realidad se habla dentro de la jerga reformada de los tres símbolos que representan justamente a las iglesias reformadas. ¿Y cuáles son estos? El Catecismo de Heidelberg, la Segunda Confesión Helvética y la Confesión de Fe de Westminster. Algunos quitan la Segunda Confesión Helvética y más bien ponen allí los cánones de Dort, pero históricamente estos tres símbolos o confesiones son los que aprecian más y distinguen más la doctrina, lo que es también la liturgia y la posición respecto a temas valóricos como el matrimonio, el tema civil, em, en lo que es la confesión de Westminster, lo que es el catecismo de Heidelberg, en lo que es la segunda confesión helvética, que son los tres grandes, como digo, símbolos, ¿no? de la expresión reformada. Pero algunos, como tú bien dices, hermano Dinko, le dan más prioridad o más énfasis a la confesión de fe de Westminster. Pero aquellos son específicamente los presbiterianos, porque los presbiterianos se sienten muy identificados con la confesión, no solamente de Westminster, sino que cuando hablamos de la confesión o los símbolos o los estándares de Westminster, algunos también llaman a los pactantes, ¿no? Se hablan de a lo menos de los siguientes textos que van a identificar a la iglesia presbiteriana. Uno, la confesión de fe, que trabajaron, la mayoría fueron puritanos calvinistas. Dos, el Catecismo Mayor y, y Menor de Westminster, que se hizo específicamente para los jóvenes, para los niños en su enseñanza. Y tres, está el Directorio de Culto. El Directorio de Culto que surge también en la Asamblea de Westminster. Y ese Directorio de Culto es justamente el sistema de gobierno presbiteriano, que posteriormente se fue ampliando y se fue aplicando específicamente en Escocia y posteriormente va a llegar a Norteamérica, Estados Unidos, para que a través de los puritanos vayan a implementar este tipo de gobierno que se ha reflejado también en lo que va a ser en la Carta Libertaria o la Constitución norteamericana. Entonces, por eso le dan más peso no solamente a la confesión, sino que a todo lo que está dentro de la confesión, como he mencionado, aparte de los catecismos, también está el directorio de gobierno. Y dentro del directorio de gobierno también hay una sección que es breve, pero que también habla un poco acerca de el culto, la liturgia. Entonces, por eso le dan más énfasis. Pero los presbiterianos tienen esa predilección hacia la confesión de fe de Westminster, pero no así el mundo reformado que, como dije, también acoge la segunda helvética, el catecismo de Heidelberg, que es una expresión importante de la fe reformada. Bien. Excelente. ¿No? ¿Hay alguna otra pregunta, inquietud que tengan sobre las confesiones, los credos hasta el momento? Perfecto. Vamos entonces
a repasar esta cuarta lección que tiene que ver con la segunda confesión helvética, ¿cierto? Es decir, estuvimos en Alemania, estuvimos en Inglaterra, estuvimos en Holanda con lo que hemos visto anteriormente, ahora nos vamos ¿a qué parte? Con esta confesión, A Suiza. a Suiza, exacto, a Suiza, ¿no? A, bueno, recuerden que los nombres que llevan las confesiones es porque se desarrollaron en esa localidad, ¿no? Helvética, que es una palabra latina para una zona, ¿no? De, de ese lugar tan importante como fue Suiza, ¿ya? Segunda confesión helvética. Y en esta confesión, en esta lección número 4 hay elementos rápidamente que vamos a recordar. 1566, ¿no? Vamos avanzando un poquito en el tiempo, pero previo a ello, eh, a- aflora dentro del movimiento protestante un personaje interesante que llevó la reforma a estos sectores, a Suiza, que fue Ulrico Zwinglio, ¿no? Ulrico Zwinglio tuvo una lucha importante en su tiempo para que llegara a esos sectores la reforma protestante. Él fue capellán y murió, ¿no? Luchando contra los cantones romanos que se asentaron allí y que murió en batalla. Y joven también murió Ulrico Zwingli, pero él ya tenía la inquietud de reformar con la fe protestante todo ese sector. Y quien le va a suceder posteriormente va a ser este personaje que aparece acá, que se llama, ahí lo van a ver ustedes, Heinrich Bullinger, ¿no? Que va a ser aquel que va a desarrollar, ampliar la segunda confesión helvética, ¿ya? Y esta confesión va a tener una primera parte, que es la primera confesión helvética, donde no le gustó mucho recuerden al príncipe Felipe III, calvinista, que estaba en esos sectores y que pidió la ayuda para que pudiera defenderse frente a los ataques romanos y le pidió justamente a Bullinger que desarrollara una confesión. Pero Bullinger había desarrollado una confesión personal y esta posteriormente la va a ampliar, ¿ya? Y enviaron una copia de esa primera confesión a Lutero, porque en ese entonces en Suiza y Alemania había mucha cercanía, dado que eran países que habían sido afectados positivamente por la reforma protestante, por lo tanto buscaban apoyarse. Y Lutero tenía cercanía entonces con ellos, como también Ulrico Zwingli también tenía cercanía con él, pero eran totalmente diferentes a puntos que los diferenciaban, como digo, ¿no? Que era específicamente el tema de la Santa Cena, cómo se interpretaba. Eh, pero había muchos puntos de los cuales estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, quien siguió posterior a Zwinglio también llevó a mantener ese contacto con Alemania, con Lutero, y escribieron a Lutero enviándole esta primera confesión, y Lutero la recibió bien y quiso él buscar una forma de unirse, pero a la larga los suizos no firmaron, ¿no? Esa concordia, no firmaron podríamos decir, ese pacto de unidad entre los luteranos que estaban en Alemania y los calvinistas o reformados que estaban en Suiza, ¿no? Entonces quedó allí y se marcaron posteriormente las diferencias que van a aparecer en la segunda confesión helvética, específicamente con el tema de la Santa Cena. ¿No? Porque ahí Lutero, ustedes recuerdan, tenía mucha cercanía con los romanos respecto a lo que era el pan y la copa de vino en ese momento sacramental, donde para Lutero era muy parecido a su posición a la transustanciación, ¿no? Que se convertía el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, en tanto
Zwingli y Calvino tenían una posición totalmente distinta en que estos no se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que eran símbolos de algo real que en ese momento estaban experimentando los creyentes, y esa realidad tenía que ver no tanto con el elemento físico, sino con el significado de ese elemento físico, que era la presencia de Cristo por medio de su Espíritu Santo en lo que es la salvación de aquellos que estaban recibiendo el sacramento, ¿no? Así que un tema interesante que se da ese periodo sobre en la Santa Cena, que yo creo que en Cristología o en Eclesiología tienen que haberlo visto también. No, a ver, profundizar un poquito en ese tema. Ya, entonces, ¿qué pasó? Que este personaje, Henry Bullinger, el sucesor de Zwingli, va a componer esta confesión, eh, pero la va a ampliar posteriormente para que ésta vaya a tomarse ya como una confesión de Ginebrina, ¿no? Una confesión más ampliada y que va a publicarse en distintas versiones para Europa en ese momento, como alemán, en latín, y va a hacer llegar copias a Federico, a Felipe, y bueno, a todos los que en ese momento hacían propia lo que era el enfoque protestante respecto a la fe, respecto a la iglesia, respecto a todo lo que lo distinguía y diferenciaba de la iglesia romana. Y esta confesión entonces va a tomar mucha preponderancia en Suiza. Aunque Calvino también hizo una breve confesión, pero se le dio más peso a esta en razón de la unidad que convocaba con otras expresiones de otros lugares como Alemania especialmente, y también va a llegar a Holanda, posteriormente a Francia, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una historia interesante con estos personajes que hasta ahora hemos visto que han sido clave para el desarrollo de estos documentos que registran en el contexto que se estaba viviendo, pero también y de forma muy particular van a adquirir lo que era la fe, lo que era la defensa de estas iglesias que surgían de la Reforma oponiéndose principalmente a la iglesia romana, ¿no? Porque todas estas confesiones se hacían con ese tono, un tono no solamente de creer algo, sino también de oponerse a lo que ya estaba establecido, en este caso, a la iglesia romana, ¿no? Y esta confesión no escapa de ello, porque también hace notar muchas cosas y declara que hay muchas costumbres y enseñanzas que son declaradas por esta confesión como heréticas y que practica la iglesia romana. Entonces, eran documentos interesantes de analizar en el contexto y cómo no tuvieron, podríamos decir, temor en hacer ver que estaban totalmente de acuerdo, perdón, que estaban totalmente en desacuerdo con la Iglesia romana y que muchas de las enseñanzas ellos claramente las declaraban como heréticas, antibíblicas y no sanas, como también lo va a declarar esta confesión. ¿Ya? Eso entonces un poquito en el contexto de cómo se va creando y formando la segunda confesión helvética, que a diferencia, como yo les voy a comentar a continuación, de dos artículos que voy a tomar, va a marcar una diferencia con la confesión de fe de Westminster, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la liturgia, al culto. Pero a la vez va a ser también más directa en cuanto a ciertas prácticas que no deben darse en los cultos, porque en la Confesión de Fe de Westminster no lo dice de forma clara y expresa, pero sí se va a detener la Confesión de Fe de Westminster en lo que son los elementos que deben estar dentro de el culto cristiano. ¿Ya? Y bueno, hay toda un desarrollo, ustedes van leyendo esta confesión que es extensa, que por cada tema que va tocando, como el tema de la Santa Cena, por ejemplo, no es tan breve como las confesiones que hemos visto anteriormente, ni tampoco
como la misma Confesión de Fe de Westminster, sino que se explaya más, explica elementos que no están en las otras confesiones, pero aquí las va desarrollando de una forma más amplia y abordando algunos aspectos que no tocan las otras confesiones. ¿Ya? Ok. ¿Algo que comentar respecto al trasfondo, a cómo se va dando esta confesión, antes de ver estos dos artículos? Ya, si no han leído esta confesión, tienen la obligación de leerla ahora, ¿ya? Porque tienen que hacer el resumen de esta confesión de aquello que más les llamó la atención. Pero léanla, no des el Pastor, tiempo. Tomará yo creo que unos 10 minutos el leer toda la confesión, ¿no? pastor, Eh, ¿aló? sí, hermano Mauricio. Ah, sí, pastor. No, a mí me llama la atención de esta confesión de que repite muchas veces solo un Dios y como que trata de explicar de cierta manera la Trinidad, que se vuelve medio confuso, eh, pero dice claramente, y eso me llama la atención, que un solo Dios, no tres dioses, lo dice como que aclara mucho eso. Sí, No sé si en ese tiempo a lo mejor se daba que ya se estaba hablando quizás de otro tipo de herejía y cosas así, como que da esa la impresión, como que sí, pone mucho énfasis en eso. sí, muy bien. Bueno, es bueno ese punto porque estas confesiones se van creando sobre algo que ya se ha edificado anteriormente. Y específicamente se van creándose ah, con lo que han sido ya los credos, especialmente los cuatro credos que vimos, el credo apostólico, el niceno, Constantinopla, ¿no es cierto? Em, el el segundo niceno también. Bueno, los cuatro credos que son los credos ecuménicos importantes son los que le dan de alguna manera sustento a estas confesiones. Y cuando habla, por ejemplo, Mauricio, de la Trinidad, se basan justamente en esos credos para hablar de la Trinidad, para hablar de la naturaleza de Cristo, Dios, hombre. Van a tomar esos credos como plataforma para desarrollar, ¿no? Específicamente el tema de la Trinidad, el tema de la encarnación de Cristo, y sobre eso van a construir todo lo que en los credos no aparece y que son importantes reafirmarlo en la iglesia en razón de lo que la iglesia romana en ese momento estaba enseñando, estaba practicando. ¿No? Sé que es un punto importante porque este credo, perdón, esta confesión, como las otras y como las que vienen, van a estar bajo en la supervisión, podríamos decir, bajo la visa de lo que ya fueron las propuestas de los credos, ¿no? De los siglos primeros que vimos y, y también van a tener bastante influencia de la filosofía agustiniana, específicamente respecto al tema del pecado, de la naturaleza pecaminosa del hombre. Van a tomar mucho de lo que Agustín ya en su tiempo enseñaba. Entonces, son confesiones que se van desarrollando con este trasfondo histórico, con este fundamento histórico de lo que han sido las expresiones de los credos respecto a estas doctrinas tan importantes como es la Trinidad, como es la naturaleza divina y humana de Cristo. El tema cristológico, el tema de la Trinidad, van a estar basados en eso, ¿ya? Por eso hacen mención a eso a veces, comentan algo que em, parece ser, como tú dices, Mauricio, algo complicado, pero están abocándose a lo que los credos dicen sobre ese tema y cómo desarrollaron ese tema y a la conclusión que llegaron. Pastor, Hermano Javier, a mí me llamó la atención dos capítulos, el 4 y el 9. Lo estuve leyendo.
Me Ujú. llama la atención mucho que él detalla sobre la imagen de Cristo, que está prohibido, dice, ¿no es cierto?, por los profetas y por la ley tener imagen. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, él deja bien claro que la imagen de Cristo, dice, las imágenes son prohibidas por la ley y por los profetas. Mm, ¿Ya? Y nombra y la 9 me llamó la atención, que él empieza a narrar, dice, lo que el hombre vivió al principio, lo que el ser humano era antes de la caída, lo que fue el ser humano después de la caída. El ser humano obra el mal por su propio y libre albedrío. Me llamó la atención eso, el detalle que hace en los pasos como era en la caída y después de la caída. Me llamó mucha ujú. atención que no lo veo tan detallado en otras confesiones. Sí, cierto. Claro que sí, hermano Javier, porque en esta confesión, como decíamos también, tú vas a desarrollar un tema, pero no solamente lo va a exponer como lo hacen los catecismos, que es una pregunta y una respuesta breve, o como como lo han sido la confesión que hemos visto anteriormente, em, eh, que son más breves en algunos temas y no se explayan más. En tanto, esta va a tener más tiempo de explayarse porque también es una confesión que está, como digo, dentro de ese contexto en Suiza, con Alemania, cómo iba creciendo ya la reforma protestante, iba avanzando, iba alcanzando, por lo tanto, mucha gente a la vez iba necesitando más claridad, más explicación, más argumento en lo que estaban creyendo y en lo que se estaba proponiendo, ¿no? Respecto a toda esta temática que encontramos en las confesiones. Entonces, esta va a ser más detallista en varios de estos temas, ¿no? Y eso es interesante tenerlo presente. Muy bien. Em, ya. Vamos entonces a ver estos dos artículos que yo saqué para que lo conversemos, ¿ya? Porque ya son las 9, sí, y al final, así alcanzamos tres preguntas que tengo. Ya. El artículo 22, ¿no? Parte del artículo 22 porque tiene varias temáticas cada artículo, ¿no? Y los va desarrollando. Pero dentro de este artículo 22 me detengo en esa parte donde habla sobre el verdadero adorno de las iglesias, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Esta confesión dice, en parte, el verdadero adorno de las iglesias no consiste en marfil, oro y piedras preciosas, sino en la sencillez, la piedad y las virtudes de quienes están en la casa de Dios. No haya lenguaje extranjero y extraño en el culto. Que en la iglesia todo se realice decente y ordenadamente. Que todo sirva para edificación. Fuera, pues, con lenguas extrañas en los cultos. Que todo se pronuncie, diga y hable en el lenguaje del pueblo, lenguaje usual, corriente, que la gente entenderá en la reunión cúltica. Qué interesante esto. Mira lo que dice la confesión, la segunda confesión helvética, ya en el año 1566. Qué interesante cómo eh, si las iglesias, no solamente presbiterianas, sino que todas las iglesias que dicen ser herederas de la Reforma Protestante, porque en este momento en Chile tenemos el 31 de octubre como un día feriado, día de las iglesias evangélicas y protestantes. Qué interesante sería que estas iglesias que hablan de la Reforma Protestante, hablan de Lutero, hablan de Calvino, echen un vistazo a estas confesiones. Cómo ya en aquel entonces se ordenaba el verdadero adorno de las iglesias. Y cómo eran tan directa esta confesión para decir claramente, fuera en los cultos, en los servicios, fuera con lenguas extrañas, ¿no?
que todo se pronuncie, diga y habla en el lenguaje del pueblo, porque la iglesia romana todo lo hacía en latín. Y no todos en ese entonces sabían latín porque la gran mayoría de las personas eran analfabetas. Eh, pero también eso se puede aplicar para todas aquellas iglesias donde en sus cultos llegaban con estas ideas de las glosolales que vemos hoy día, de lengua extraña, que dicen que tiene que ver con hablar lo celestial, cuando nadie entiende lo que se está diciendo, y si está dentro de un culto, las confesiones claramente decían que todo, pues, esta confesión específicamente, que todo dentro del servicio de adoración, el culto, debe hacerse con un lenguaje usual, corriente, que la gente entienda, tanto el que dirige como el que predica. Interesante, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo ven? Claro que hoy en día, si uno se pone a pensar la cantidad de iglesias que todavía, como carismáticos, pentecostales, hablan en lengua, esto es chocante para ellos. De hecho, muchos temas, que yo tengo familia pentecostal, mencionarle algo de esto de que el Espíritu Santo eh, no siempre se manifiesta de como ellos lo manifiestan, y decir que quizá la lengua no es lo correcto, solo así suave, y ya para ellos es muy chocante, algo que ellos han conocido toda la vida. Y para ¿Cierto? ellos son manifestaciones, decir que no, que esto está prohibido prácticamente, o sea, porque sabemos que eso fue una señal, ¿cierto? No es la manifestación en sí del Espíritu Santo, a ellos les choca culturalmente. Claro. ¿Cierto? Mm. Bien. Fíjese que recién en el Segundo Concilio Vaticano de la Iglesia Romana del año 1960, ahí ya deciden erradicar las liturgias romanas con la lengua en latín. Y de ahí en adelante las misas iban a desarrollarse en la lengua vernácula de cada nación, pero recién en el año 1960. Eh, pero también se dan otra cosa que es interesante, porque esto abre un abanico para pensar, para reflexionar en el culto, ¿no? En la liturgia, en lo que hacemos, eh, no solamente en el lenguaje, sino que también la vestimenta es un lenguaje, ¿no? El cómo yo me visto y voy a la iglesia es un lenguaje que estoy expresando a aquellos que están alrededor, ¿no es cierto? No solamente el hablar, sino que cómo me ven. ¿Y cómo voy a la iglesia? Estoy diciendo algo, estoy hablando, estoy transmitiendo un mensaje, estoy hablando con mis posturas también en el culto, cómo me comporto en el culto, en el servicio. El lenguaje, bueno, acá la confesión habla de un lenguaje verbal, pero también uno lo puede aplicar al lenguaje corporal, al lenguaje visual, que es también una forma importante de tener presente cuando vamos al servicio, cuando estamos en el servicio, cuando vamos a adorar al Señor. Que todo sea claro, entendible, transparente, porque vamos a adorar a un Dios vivo. Pero también quiero llevarlo a lo siguiente. Hoy día, hoy día hay muchas iglesias que están, creo yo, influenciadas muy claramente por este movimiento del sionismo. El sionismo es un sector judío que dice que ahora ve y reconoce a Jesús como un Mesías, pero eh, tiene una gran falencia y debilidad en muchas doctrinas y exposiciones teológicas. Pero bueno, más que hablar de eso, ¿qué está haciendo el sionismo hoy día en muchas iglesias evangélicas? Ha llevado a que las iglesias evangélicas o protestantes, en algunos casos, empiecen a tomar cosas de los judíos. Empiecen a poner, por ejemplo, en el servicio el candelabro de 7 puntas. Ponen en el púlpito la estrella de David
o ponen en la entrada la bandera de Israel, o el que va a ir a predicar se pone una estola y una cofia que es la gorrita. Eh, Otros usan un manto o se visten a la usanza hebrea, pensando que con eso están utilizando aquellas cosas como algo más espiritual. Y más aún cuando predican o enseñan, comienzan a hablar en hebreo. Y toman el nombre de Jesús, le dicen Yeshua, Mesías, y empiezan a hablar en hebreo usando esos nombres que ya no corresponden, que no están en el Nuevo Testamento. Y mucha gente piensa que al pronunciar el nombre Jesús en hebreo es más santo. Muchos pensarán que al tener en la iglesia un candelabro es más santo. Y usan ese lenguaje, ¿no? Un lenguaje que si tú lees la carta de Hebreos, rotundamente está llamando a los cristianos a dejar de lado todo esa forma litúrgica porque ya no cabe, dado que el hecho, dado que Cristo viene a ser el sumo sacerdote, aquel que murió una vez para siempre y que ahora la forma de adorar al Señor es a través de él. Y el lenguaje para referirnos a Jesús es Jesús, como está en el Nuevo Testamento, Cristo, no como Yeshua, Mesías. Eso pasó. Entonces, nos llama a reflexionar respecto a cómo hoy día, tanto en el lenguaje, en el hablar, estamos transmitiendo el Evangelio y a la vez a través de nuestra manera de vestirnos, ¿no? Y cómo vamos a la iglesia y qué tenemos en la iglesia, qué utilizamos en los templos como expresión simbólica. Interesante, ¿no? Yo se los planteo para que ahí quizás le den vuelta y lo conversen quizás ahí con sus hermanos. O quizás ahora alguien que quiera decir algo, no sé. Bueno, otro símbolo, pastor, que también que se puede decir pen- se pasó para el tiempo pentecostal el famoso chofar. El chofar ya dejó para mí, escuchando de ser judío, ya es pentecostal 100%, porque ahora todo, casi tal de pentecostales lo tienen ahí, que nosotros llamamos la congregación, la juntarse de los pueblos. Claro. Entonces yo creo que usted de razón lo está diciendo, o sea, busca mucho para mí la emocionalidad en aquellos símbolos. Mm, En vez, como usted decía, de buscar a Cristo, hacer una reunión cristocéntrica, pasa a ser una reunión de emociones, donde ver la bandera, ver la glosolalia me va a impresionar. Yo lo vi muy cerca, eso, muy cerca, y que lamentablemente se vivía la emoción. claro. Una vez estaba en un servicio, una actividad se hizo. Estaban todos tristes, no bastó más que alguien se pusiera a lanzar adelante una bandera de Israel y todos contentos, dijo ya, ahora estamos felices, el Señor bajó. Entonces la emoción muchas veces los lleva a perder el norte que es realmente Cristo. Mm. Cierto, ¿no? Es un punto interesante que estas confesiones nos llaman a pensar en el hoy, cómo estamos viviendo hoy lo que es ser iglesia, cómo estamos también enseñando y qué lenguaje en este caso estamos utilizando para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y qué tanto en la iglesia cristiana, qué tanto la iglesia protestante desde este tiempo, si estamos hablando del año 1566, cuando tenemos esta confesión, hasta hoy día, qué tanto ha cambiado, qué tanto ha dejado de lado todo esto, qué tanto ya no lo practica o derechamente ya no es parte de lo que estos símbolos históricos nos recuerdan, ¿no? Así que un punto interesante como para darle vuelta, comentarlo y dialogarlo. Pero también tengo otro artículo para que lo conversemos, que es el artículo 24, que habla sobre los días festivos, las fiestas cristianas
y dedicada a los santos, ¿no? Que es un tema que aquí presenta una diferencia con lo que vamos a ver después con la Confesión de Fe de Westminster, ¿ya? Porque ¿qué es lo que dice acá en parte este artículo? Dice, estamos muy de acuerdo con que las iglesias usando la libertad cristiana, mira, aquí aparece recién esto, la libertad cristiana, celebren piadosamente la memoria del nacimiento del Señor Jesús, es decir, la Navidad, su circuncisión, su pasión y su resurrección, es decir, la Semana Santa, su ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo o Pentecostés. En cambio, no consentimos fiestas en honor de personas o de santos, ¿no? Como lo hace la Iglesia romana por los difuntos. Los días festivos, claro está, caben entre los mandamientos de la primera tabla de la ley, que habla que solo hay que adorar a Dios, y deben estar dedicados a Dios únicamente. Mire, aquí hay un tema también sumamente interesante en lo que es la liturgia. Seguimos con el tema de liturgia, que entre paréntesis hay harta inquietudes respecto a ese tema en nuestro presbiterio, ICP, ¿no? Estamos haciendo un programa que nos va a llevar a hacer talleres respecto al tema de la liturgia. Pero mire, acá la segunda confesión helvética habla primeramente de esta libertad cristiana. Interesante, ¿no? En el culto, en los días festivos cristianos y fiestas dedicadas a los santos. Que las fiestas en la iglesia celebren tal cosa. Eh, y hay algo que algunos s- aman mucho y se identifican mucho con lo que se denomina el principio regulador del culto cristiano. El principio regulador del culto cristiano no lo toman de la segunda confesión helvética, sino que se va a tomar de la Confesión de Fe de Westminster, cuando habla sobre la adoración. Pero también, claro, va a estar el argumento de que se toma del texto bíblico, de lo que la Biblia prohíbe en la adoración o lo que la Biblia permite en la adoración. Es un tema bien interesante, pero que aquí en esta confesión, al hablar de esta libertad cristiana, se nos dice que nosotros podemos celebrar Navidad. Nosotros podemos celebrar Semana Santa, podemos celebrar Pentecostés como iglesia, porque habla de las iglesias acá, y sus distintos programas. Entonces, qué interesante este tema, porque es un tema que dentro del ámbito presbiteriano eh, hay estas dos posturas. Unos que se apegan mucho al principio regulador del culto cristiano, donde dicen que está prohibido celebrar Navidad, está prohibido celebrar Semana Santa, está prohibido que en el servicio cantes himnos o alabanzas y que uses instrumentos electrónicos y otras cosas más. Incluso prohíben que la mujer ore en los servicios o dirija algún servicio. Y está la otra parte que dice que no es tan así. Es cierto, la Biblia nos ordena a cómo debe ser el servicio, adoración, lo que debe ser el culto, cómo prepararnos para ello, pero hay que buscar glorificar a Dios de forma ordenada y decente, como nos enseña la Biblia, llevando a Dios todo lo que Él nos ha dado y que nazca del corazón para tributar honor a su gloria. En cantos pueden ser, aparte de salmos, himnos, alabanzas,
y también el que en el servicio esté esta participación tanto femenina y masculina para orar o para leer la Biblia, eh, se da, ¿no? Entonces, la confesión, la segunda confesión helvética se inclina más hacia esta segunda postura, donde la iglesia puede participar de estas celebraciones, la iglesia puede estar recordando el nacimiento de Cristo, la Navidad, la Semana Santa, y también la iglesia puede participar con todos los que son parte de la iglesia, sean hombres o mujeres, en estas actividades. Sí van a marcar un tono bien enfático en las confesiones en cuanto a quienes deben llevar a cabo los ministerios. Pastor, presbítero, diácono van a ser más descriptivos en que estos estén dentro del ámbito del hombre y no así de la mujer. Pero eso no prohíbe que la mujer tome otras responsabilidades dentro de la iglesia. Bien, entonces, qué interesante esto. Si a ti te preguntan en un momento, ¿qué tanto eres partidario del principio regular del culto cristiano, donde no puedes participar como iglesia en la celebración de Navidad, Semana Santa, etcétera? Y te van a citar posiblemente la Confesión de Fe de Westminster. Pero tú también puedes citar este artículo, la segunda confesión helvética. ¿Qué les parece? Pastor, ¿Sí? sí, con lo que comentaba, sí, exactamente eso, se da eso de sobre el tema de presbiterianos. Yo conozco presbiterianos que no celebran la Navidad por lo mismo que usted dijo, sobre que se adhieren, a la confesión de Westminster con el tema del principio regulador y siempre buscan argumentos con respecto a eso y dicen que supuestamente se tiene que hacer lo que dice la palabra, o sea, lo que Dios mandó. Pero bueno, yo creo que también está digamos, esa riqueza de nosotros los protestantes al tener varias confesiones y nosotros sabemos que las confesiones no son infalibles, son autoridad nuestra, son autoridades, pero son falibles. Por lo tanto, como usted bien dice, y es bueno su argumento de que si no en una cosa no estoy muy de acuerdo, como la confesión de Westminster, en este caso el principio regulador, tengo otras confesiones que sí estoy de acuerdo, como en este, que le da la libertad cristiana de poder celebrar la Navidad siempre y cuando sea adorando a Dios, ¿cierto? Adorar al Exacto, Señor Jesucristo. Por lo claro. tanto, yo lo encuentro bueno eso de ver las confesiones que nosotros tenemos y rescatar lo que nosotros vemos a la luz de la Escritura y el otro siempre lo que es la libertad cristiana. Así es. Cierto, ¿no? Ya que pronto viene Navidad y van a abundar en el Facebook, ¿no? Todo aquello que dice que eso es pagano, que no tiene origen, que no hay que celebrarlo. Y bueno, se levantan muchas de esas discusiones. Yo pasé por eso también, ¿no? Pero bueno, aquí hay una confesión histórica, reformada, calvinista, que nos dice, bueno, sí se puede hacer, ¿no? Manteniendo obviamente la cordura, el decoro, la decencia que corresponde y siempre buscando honrar y glorificar al Señor. Pastor, acá Rosita, Hermana Rosita, sí, referente a eso, entonces si hablamos de la Navidad y nos tomamos de este artículo, tendríamos que como iglesia celebrar la Navidad o representarla, digamos, solo con el pesebre y sin los Reyes Magos, o sería otra celebración. ¿Cómo la ve usted? claro. Ahora, justamente es un tema que también levanta reacciones, ¿no? Si, por ejemplo, podemos tener un árbol de Pascua en la iglesia o en la casa, o si se pueden hacer representaciones de Navidad en el servicio, ¿no es cierto? Si se pueden poner cositas verdes, qué sé yo, todo lo que son los adornos de Navidad. Y saben ustedes que hay muchas iglesias, tanto acá en Chile, presbiterianas, reformadas, que celebran la Navidad, usan estos símbolos, pero dándole el significado que apunta hacia Cristo.
no utilizándolos como recordando al viejo Pascuero, que lo hace el mundo, el laicado, podríamos decir, ¿no? Sino que todo apuntando a Cristo y tomándolo como una forma de enseñar a los niños, a los jóvenes, adultos, de que en ese tiempo nosotros tenemos esos símbolos porque nos trae gozo, alegría, el pensar que vino a nacer a este mundo el Salvador, Jesús, ¿no? Y si yo tengo un árbol de Pascua en mi casa, a mí me gustan, yo tengo todos los años armamos arbolitos acá, no porque sea un pagano y esté recordando algún culto pagano, no, es por el Espíritu de Cristo y cómo a través de esos medios eh, nosotros le damos la intención cómo debe ser, hacia quién está dirigido. Porque si empezamos a pensar en cosas paganas que tenemos en la casa o en la iglesia, la ropa que usamos la creó un pagano, ¿no? Los zapatos que yo tengo lo hizo un idólatra, pero lo uso. Y tú también quizás usas los mismos zapatos de esa marca que lo inventó ese idólatra. Y por eso no lo debes usar. Si tú vas a comprar un pollo o un pedazo de carne en el supermercado, ese pollo, esa carne, bueno, los que lo mataron, los dueños de eso son hombres que adoran, no sé, a la tierra y por eso no voy a consumir esa carne. Bueno, hay tantas cosas que hay detrás de esto que nos llaman a pensar en cómo nosotros, así como la Biblia nos enseña, lo que Dios nos da, el alimento que Dios ha dado a la tierra, lo ha santificado para bien nuestro y cómo nosotros le damos la orientación apropiada a todo esto. Aquello que no debemos participar, aquello que no debe estar con nosotros, claramente tenemos que sacarlo, ¿no? Pero aquellas cosas que pueden ser una ilustración para enseñar a otros sobre lo que es Jesús, la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, qué bonito que lo usemos para eso, pero no porque estemos usando, vamos a estar adorando un árbol, vamos a estar adorando a una divinidad que tiene que ver con eso, no, en nada, ¿no? Entonces, si tu conciencia, en el fondo, si tu conciencia te lleva a que si va a armar un árbol de Pascua vas a estar pecando, no lo hagas. Pero si tu conciencia está tranquila en que va a armar un árbol de Pascua, entendiendo que va a estar con ellos, gozándote en la familia, con tus hijos, ¿no? Llevando regalos y pensando en Jesús y orar a Jesús, bien, hazlo. Pero si tu conciencia te acusa de algo que es indebido, mejor abstenerse de eso, ¿no? La libertad cristiana se funda en eso, en el tema de la conciencia. Si a mí aquello que yo voy a hacer me va a perjudicar, si lo que voy a hacer me va a mortificar en que es pecado, 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 mejor no lo hago. ¿Entiendes? En cambio, si, como Pablo dice, si para ti la carne ofrecida a los ídolos va a significar que va a estar pecando, bien no comas. Pero que si tú eres más maduro, entiende que si te ven comer de esa carne, aquel que es más débil le va a afectar. Por lo tanto, abstente de comer carne, no porque sea pecado, sino por amor a aquel que es más débil, ¿no? Entonces, eso ahí hay que manejarlo, conversarlo bien, pero si tú tienes un arbolito o un pesebre en la casa, pero con la intención de estar recordando a Jesús, de hablar de Cristo, de meditar en Él, qué bien, pero si va a tener algo que te va a causar a ti pensar, ¿no? Te va a llevar a que te sientas pecador, mejor no lo hagas. En el fondo, pastor, es como, a ver, yo lo entiendo en el sentido de que si fuéramos así como tan estrictos, no podríamos como hacer muchas cosas. Pero personalmente le doy como mucha importancia a lo que significa la Navidad, porque ¿qué es lo que muestro yo para el resto? Por ejemplo, para mi familia católica o inconversa. Si yo pongo un arbolito, ¿cómo les enseño, cómo les muestro que eso tiene relación con el nacimiento del Salvador, de, Sí, de, de Cristo? Entonces, porque un claro. arbolito a mí me lleva a los regalos, y regalos es consumismo, y se aleja, pero absolutamente del sentido de la Navidad. Entonces, no hacia un pesebre, porque un pesebre sí refleja lo que es realmente el espíritu navideño para mí, digamos, y para mi familia Claro, actual. Entonces, ahí va el punto de mi pregunta, porque en el fondo, si no, nos podríamos justificar con muchas cosas, pero con lo que se refiere al nacimiento de Cristo, yo pienso que ahí hay que ser como un poco más consecuente, ¿no? claro.
Fíjese, bueno, es un tema de conciencia, como digo, porque en el Antiguo Testamento se usaba el árbol, ¿no? El árbol estaba presente, por ejemplo, en el tabernáculo. Los 7 candelabros era un manzano, ¿no? Con 7 puntas, era un árbol, pero representaba algo bueno, ¿no? Para los hebreos. En Apocalipsis se habla del árbol de los 7 frutos, ¿no es cierto? Se habla de un árbol. En los evangelios se habla en parábolas de la iglesia como un árbol donde van varios pajaritos a anidar allí y le dan sombra, alimento. Entonces, la figura de árbol es muy ilustrativa para hablar sobre las bondades, la gracia, la misericordia de Dios para con nosotros. Em, Pastor, entonces, en el fondo, es el conocimiento que tú tengas respecto a estos elementos y también el tema de cómo canalizarlo para utilizarlo como una forma pedagógica para enseñar a otros acerca de las bondades del amor de Dios. Yo creo que es un momento, como tú dices, Rosita, interesante, bonito de enseñar a la familia, a los amigos, ¿no? Es muy pedagógico todo eso. Ok, sí. nos pilló Pastor, la hora. sí, no, antes que vayamos, yo Sí, he escuchado a usted decir, pues por eso también, por conciencia, a veces yo pienso de que en una iglesia no todos piensan igual sí, en esa construcción. Entonces pienso que por eso también en una iglesia no se debería hacer, en honor a la conciencia de los hermanos, para que cada uno en su casa lo haga de acuerdo como quiera. Porque realmente muchos cristianos, yo conozco muchos cristianos de que ya en diciembre empiezan a correr detrás de un negocio juntando los regalos, pero pierden claro, el concepto, o sea, pierden la idea central, o sea, está bien, uno puede decir ya la de Pascua, te dice las cosas, pero muchos cristianos pierden el fin. ¿Por qué se celebra ese día? claro, ¿Qué se celebra realmente ese día? No es que yo tenga 30 regalos para familiares y me lleguen 20 más, no es claro, eso. claro, Entonces pienso de que muchas veces, no hablo de los gentiles porque ellos no tienen conocimiento, pero nosotros que tenemos la claridad en el Señor, podemos entender el trasfondo de eso y transmitirlo y no hacerle entender, porque a veces uno no da un regalo y lo mira en un feo, porque ¿cómo da regalos en Navidad siendo cristiano? mm, No hablo de Argentina, siendo cristiano. sí, Pero y yo le digo, pero has perdido la idea. O sea, pienso de que a veces una cosa lleva a la otra y la aleja, cristiano lo aleja de lo esencial que es que Dios se acordó de los hombres y mandó a su hijo. claro. No, ahí hay que pedirle al Señor sabiduría en cómo utilizar ese momento para enseñar, para ilustrar y quizás para sacar de errores a muchas personas y también cristianos respecto a estas celebraciones. Pero en el fondo, como vimos la confesión, la segunda confesión helvética da libertad cristiana para ese tipo de celebraciones y esos recordatorios, ¿ya? Para que lo tengan allí presente.